Déjala brillar, luz de Jesús. Hola hermanos, muy buenas tardes. Les saluda por acá el hermano Alexis Cañoleo de la Red de Cooperación Misionera Redecom. Es así como hoy, siendo domingo 16 de junio, siendo las 14 horas, y un día bien especial para quienes son papitos. Bueno, el mundo o el comercio generalmente recuerda esta fecha de esta manera, pero nosotros como cristianos siempre nos acordamos de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Así es que de esa manera estamos iniciando el programa de hoy, un programa especial. Bueno, no más ni menos especial que otros programas que hemos realizado junto a Redecom, pero sí hoy queremos tratar un tema bien especial y es un mandato que nos ha dejado el Señor también. Justo estaba revisando nuestra Biblia y hay muchos versículos, muchos textos bíblicos que nos invitan a orar por una nación en especial, una nación que nosotros conocemos mucho y que es la nación de Israel. Y por eso, para conocer más de Israel, para conocer dónde está, cómo es la vida, cómo es el traslado hacia allá, cómo se puede llegar, si es tan fácil predicar el Evangelio, si se puede congregar el pueblo cristiano en aquel lugar, si es fácil o difícil, quizá tantas interrogantes. Probablemente muchas veces hemos escuchado algunos relatos, pero hoy día vamos a tener a un hermano que estuvo como protagonista en aquel lugar, que nos va a contar muchas de estas cosas y que seguramente nos va a aclarar algunas dudas y también nos va a ayudar a entender por qué el Señor nos encomendó, por qué orar tanto por Israel. Así que en esta tarde nos va a acompañar el hermano Sergio. Bueno, yo le voy a dar la oportunidad más adelante para que se presente, quién es, de dónde es. Sergio viene de otras latitudes de nuestro país, pero está ahora en Temuco y nos va a acompañar en esta tarde, en este programa radial de Redecom. Bueno, y para los que se está sumando, digamos, en este minuto al programa radial, les cuento que la Red de Cooperación Misionera Redecom, tal como su nombre o su sigla lo indica, es una red, ¿ya? Y el pueblo cristiano ha levantado diversos ministerios misioneros con distintos focos, y es así como Redecom de alguna manera quiere ayudar a articular el trabajo de estas redes o de estos ministerios misioneros. Y es así como Redecom ya lleva más de 15 años aquí en la región, trabajando con diversos ministerios como son Misión África, que obviamente su foco es el continente africano, Letras Chile, que su foco es la traducción bíblica y la sigla es Latinos en Traducción y Alfabetización. Así que ese es su foco, que la palabra del Señor sea traducida, ojalá, a todas las lenguas del mundo para que todos puedan escuchar la palabra del Señor en su propia lengua. También trabaja junto a Redecom Jucum, que es Juventud con una Misión, ¿cierto? Que son jóvenes trabajando alrededor del mundo por extender el Evangelio. También trabaja junto con nosotros, con Redecom, un ministerio que se llama Voz de los Mártires, ¿ya? Y Voz de los Mártires, su foco es poder darnos a conocer a nosotros como pueblo cristiano, la realidad que vive el mundo cristiano en otras latitudes, así como vamos a conocer un poco en el día de hoy junto con Israel, de cómo se vive el cristianismo en otras latitudes, si es tan fácil ser cristiano así como lo es en Temuco o en Chile, si hay persecución o no, y es precisamente el foco de Voz de los Mártires en interceder por la iglesia que en este minuto está sufriendo persecución, ¿ya? Entonces eso es lo que es Redecom. Y si quiere saber también más de nosotros, bueno, nos puede llamar en estos minutos o nos puede escribir. Yo les quiero compartir también nuestros datos de contacto. Nos puede buscar en Facebook, tal cual como se los he mencionado, Red de Cooperación Misionera Redecom, o también nos puede escribir a nuestro correo electrónico que es redecom.araucanía@gmail.com. El mail, lo repito nuevamente, es redecom.araucanía@gmail.com. Y también tenemos un fono WhatsApp de contacto. De repente hay alguien que está interesado en conocer más de las misiones, o de repente alguien que está en su iglesia, en su congregación y tiene algún interés en las misiones, pero no tiene alguien que les pueda contar más, que quizás les pueda capacitar. Les contamos que Redecom también el foco es poder acercarnos a las congregaciones para poder explicarles si lo requieren, si requieren alguna capacitación. De repente tenemos seminarios, congresos misioneros, y de repente no está la instancia para enterarse. Por lo tanto, en estas redes de contacto usted nos puede ubicar. Les mencionaba el Facebook, el correo electrónico y también un fono WhatsApp, que se lo paso a decir ahora, si quiere anotarlo. Es el +569 9541 7791. Repito el número WhatsApp, +569 9541 7791. Entonces ahí les compartí diversos canales de comunicación con Redecom si usted nos quiere contactar para poder saber qué es lo que hace Redecom.
Y si usted nos quiere conocer también personalmente o de forma presencial, les recuerdo también que nosotros tenemos una reunión mensual. Todos los últimos martes de cada mes nos reunimos junto a hermanos de diversas congregaciones de Temuco y alrededores para poder interceder por las misiones. Es así como hemos tenido ya en el transcurso del año reuniones en abril, mayo, y ahora nos corresponde en junio a fin de mes, y nos han compartido nuestros hermanos de Jucum, de Misión África. También conocemos misioneros que están trabajando en el campo y que de repente están por casualidad acá en Temuco, y cuando están acá nosotros los invitamos para que nos puedan compartir sus experiencias, para que también podamos interceder juntamente con ellos. Así que los dejamos también cordialmente invitados a participar de estas reuniones de Redecom, que les reitero se realizan todos los últimos martes de cada mes en las dependencias de la primera Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que está en calle Bulnes, casi esquina Miraflores. Ahí nos reunimos todos los últimos martes de cada mes a partir de las 19:45 horas. Nos reunimos alrededor de 1 hora y media y compartimos ahí. También podemos compartir la palabra y también un cafecito mientras escuchamos los testimonios misioneros. Así que eso es Redecom. Y ahora les quiero invitar a que pasemos a escuchar un primer tema musical y luego estaremos de lleno conversando con nuestro hermano Sergio. Bueno, hermanos, estamos de vuelta en nuestro programa radial de la Red de Cooperación Misionera, Redecom. No sé si los que están sumándose en este minuto a la sintonía de Radio Esperanza escucharon el tema que acaba de salir, digamos, al aire, un tema de Paul Wilbur. Y a nosotros como cristianos siempre se nos asocia esta música así tan alegre, ¿cierto?, de Paul Wilbur con la nación de Israel. Así que ya se imaginarán cuál será el tema principal del programa radial de hoy, que es Israel, obviamente. Bueno, yo les quiero contextualizar un poco. Yo sé que muchas veces nosotros como cristianos conocemos algunos datos, pero la verdad es que nunca deja de sorprendernos Israel. Pero antes de comentarle algunos datos, yo les quiero leer un salmo, ¿ya? Es el Salmo 122. Si usted lo puede anotar por ahí o lo puede leer más tarde con detención.
pero es un salmo que incluso hay algunos que lo cantamos. Dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y aquí en el verso 6 me quiero detener de forma bien especial. Yo quiero que usted lo escuche con detención. Dice así el verso 6: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Yo le quiero reiterar el verso 6, pedid por la paz de Jerusalén. Amén. Yo creo que usted ha tenido la oportunidad de escuchar muchas veces versículos o escuchar a usted mismo leer, ¿cierto? Escudriñar la palabra cuando dice respecto de Israel, respecto de Jerusalén. Y en la Biblia la verdad es que hay varios versículos donde el Señor nos manda, nos pide que oremos por la paz de Jerusalén. Yo sé que muchas veces nosotros como cristianos le invitamos a orar, pero quizá uno se podría incluso cuestionar, decir, ¿por qué tengo que orar por Israel? Primero tengo que orar por Chile, no sé, por mi familia, pero sabe que incluso hay versículos o mandatos con promesa del Señor respecto de orar por Israel. Y es el pueblo escogido de Dios, es la nación santa, ¿cierto? Así es que hoy día vamos a entender muchas cosas por qué tenemos que orar por Israel. Así que usted apúntelo por ahí, no se olvide de orar por la paz en Jerusalén, está en el Salmo 122, verso 6. Bueno, Israel, no sé si usted lo sabía, pero es uno de los países más jóvenes del mundo. ¿Por qué dirá usted uno de los más jóvenes? Bueno, porque Israel hace muy poco acaba de cumplir 70 años de independencia. No sé si usted se acuerda cuánto lleva Chile de cantidad de años de independencia. No sé si usted sabe, pero no hace mucho celebramos el Bicentenario. Bueno, tenemos un poco más de 200 años de independencia, ¿cierto? Y Israel, el año solamente 1948, fue proclamada la independencia de este país. Ya, entonces tienen, si usted saca las cuentas rápidamente, un poquito más de 70 años de independencia. Así es que Chile es un país mucho más viejo, podríamos decir, que Israel. Pero ¿sabe qué? A mí, como me gustan los números, siempre como que tendemos a comparar los países. Y ¿sabe qué? Es increíble ver cómo un país tan joven como Israel, en tan pocos años de independencia, a pesar de que uno sabe que como nación ha existido desde siempre, ¿cierto? Pero como país tiene 70 años. Por lo tanto, como país se reestructuró hace muy poco. Hace muy poco se constituyó como país, se regularon quizás ministerios probablemente, ¿cierto? Se regularon las ciudades, las carreteras y tantas cosas que uno da por hecho en un país, pero en un país joven es distinto y ha podido evolucionar de una forma muy rápida en muy poco tiempo. Bueno, usted ya sabrá que la capital por la cual nosotros le pedimos recién que oráramos es Jerusalén. El idioma oficial de Israel es el hebreo. ¿Ya? Y la forma de gobierno de este país de Israel es la república parlamentaria. Y no sé si usted lo ha escuchado, pero Israel tiene un presidente y un primer ministro. Y nosotros tenemos un régimen republicano también, ¿cierto? Pero nuestro régimen es republicano presidencialista, por lo tanto la persona más preponderante en nuestro país es el presidente. Pero a pesar de que Israel es una república, pero ellos tienen una modalidad parlamentaria. Por lo tanto, seguramente para usted le es mucho más familiar escuchar el nombre del primer ministro que del presidente. Bueno, el primer ministro de Israel es Benjamín Netanyahu, que seguramente usted lo ha escuchado en más de una ocasión, pero al menos para mí no es tan familiar el nombre del presidente, porque también tienen presidentes, que es Reuven Rivlin, ¿ya? Bueno, como les comentaba ya, el año 48 la ONU decretó la independencia oficial de Israel, ¿ya? ¿Y por qué el Señor nos mandaba a orar por la paz de Israel? Porque Él en su omnisciencia sabía de que en todos los años de existencia Israel iba a vivir quizá con conflictos con los pueblos vecinos. Y la historia dice que a partir de que se declaró la independencia de Israel en el año 48, inmediatamente los países vecinos comenzaron a hacerle literalmente la guerra. Y la historia revela de que Israel, siendo una nación tan pequeña, un país tan pequeño, con tan pocos habitantes, pudo dar literalmente pelea a todos los países vecinos. Si ahí usted quiere buscar después por internet la guerra, si me corrige Sergio, la guerra de los 6 días, sí, que en 6 días pudo derrotar a alrededor de 3 o 4 países, un solo país pequeñito, solo contra 4, y los derrotó solamente en 6 días. ¿Y usted cree que fue por la inteligencia o el nivel de desarrollo tecnológico de Israel?
Puede ser, hay un componente siempre, ¿cierto? Pero yo creo que lo principal es que Dios tiene una promesa para el pueblo de Israel, que les iba a proteger. Y a nosotros nos manda a orar por la paz de Jerusalén. Y un dato bien importante que a mí me impacta igual, es que Israel es un país muy pequeño en superficie. No sé si usted sabía, pero nosotros habitamos aquí en la región de la Araucanía, y yo quise corroborar el dato que alguna vez lo escuché, que alguna vez alguien me dijo que la región de la Araucanía es más grande que Israel. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Porque la región de la Araucanía uno en vehículo la cruza en 1 hora y media, 2 horas, siendo bien rápido en vehículo. Y efectivamente, el país de Israel, de acuerdo a los límites internacionalmente aceptados, tiene alrededor de 22.000 kilómetros cuadrados de superficie, mientras que la región de la Araucanía tiene más de 30.000. Por lo tanto, la región de la Araucanía es bastante más grande que Israel. Entonces usted pensará, ¿cómo puede ser un país tan pequeñito ser el centro de la noticia generalmente todas las semanas por algún otro motivo? O para los que nos gusta un poco más la ciencia, ver cómo ellos tienen un desarrollo tecnológico tan importante, desarrollo de tecnología, desarrollo de software. Alguien se preguntará por qué en un país que está rodeado de desiertos, ¿cómo es que producen vegetales, frutas? Alguien se podría preguntar, ¿es eso imposible? Y la verdad es que los israelíes son líderes en desarrollo agropecuario. Ellos, no sé si usted se puede imaginar, pero el nivel de agua que hay allá es mínimo. Por lo tanto, allá se valora, hasta la gota de agua se valora. Y uno puede ver en internet videos que muestran de que ellos han desarrollado tecnología donde en vez de regar, así como lo hacemos nosotros acá en Temuco o en la región, en vez de regar con regadíos tradicionales, ellos tienen sensores puestos en cada hoja de las plantas. Y cuando el sensor indica que a esa hoja o a ese tallo le falta una gota de agua, el sistema le inyecta esa gota. De modo que no se desperdicie ni siquiera, literalmente, una gota de agua. Por lo tanto, este país es tan rico en sabiduría, podríamos decir, porque en recursos naturales quizás es un poco más relegado por el tema del desierto, pero el Señor le ha dotado de otras cosas. Así que estas otras y otras muchas cosas, singularidades de Israel, son las que queremos destacar el día de hoy. Y el último que les quería compartir yo hay un indicador mundial que se llama el Índice de Desarrollo Humano, es el IDH, y es un comparativo donde usted puede comparar a un país versus otro país. Y es así como Israel está en los índices más altos del mundo. En una escala de 0 a 1, Israel está en el 0,903. Es decir, está muy alto, de acuerdo al ranking de este índice de desarrollo humano, ¿ya? Eso significa que en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, en el ámbito de cultura, en el ámbito de la economía en general, es un país extremadamente desarrollado, ¿ya? Y si nosotros los quisiéramos comparar con alguna realidad más local, bueno, yo les digo que Chile tiene un índice del 0,8. Por lo tanto, podríamos decir de que en menos de la mitad de la vida de Chile, Israel se ha desarrollado en más de un 10% por sobre nosotros. Entonces es un país extremadamente desarrollado y con solo poco más de 9 millones de habitantes, y nosotros tenemos casi 17 millones, bueno, ahí tenemos las dudas. El INE de repente no nos ha ayudado mucho, pero tenemos casi el doble de habitantes también que Israel en nuestro país de Chile. Así es que esas son las estadísticas, esos son algunos de los datos que manejan, que cualquiera de ustedes tiene acceso a esos datos. Pero hoy día queremos tener acceso a información más específica, que quizás no está tabulado en alguna estadística, que quizás no está en ningún gráfico, de saber cómo se vive el cristianismo allá en Israel. Y por eso hoy día quisimos invitar a nuestro hermano Sergio. Así que yo quiero que inmediatamente Sergio se presente con nosotros, nos diga quién es, qué edad tiene, de dónde viene, ¿sí? Y qué está haciendo en Temuco. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Antes que todo, saludar primeramente a todos los papitos, especialmente aquí a mi compañero que está aquí al lado también. Un muy feliz día. A mis padres también a la distancia. Bueno, mi nombre es Sergio Suárez, tengo 25 años, soy originalmente, toda mi familia es de Puerto Cisnes, aproximadamente a 3 horas de Coyhaique, y por motivo de estudio me encuentro acá en Temuco y ya finalizando, gracias a Dios, toda esta etapa universitaria. Así que eso. Sergio, ¿tú estás estudiando acá entonces? Sí. Estás estudiando en la Universidad de la Frontera, escucho por ahí. ¿Qué estudias? Ingeniería informática. Ya, somos casi colegas. Sí. Ingeniero informático. Bueno, tú estás acá en Temuco entonces por motivos de estudio, pero yo entiendo que tú te estás congregando acá también. Y de alguna u otra manera te has estado involucrando en el último tiempo en las misiones. Sí.
¿qué significa estar involucrándose en las misiones? Porque de repente es un poco como raro que un ingeniero informático oriundo del sur de Chile venga a Temuco y desde Temuco se haya movido hacia el Medio Oriente, allá a Israel. Entonces, ¿qué es lo que te ha movido? ¿Cómo comenzaron tus primeros pasos en las misiones? Ha sido bien interesante porque yo venía, como digo, de un contexto bien, de una iglesia pequeña también, pero sin embargo, cuando llegué acá a Temuco, lo único que yo le dije a Dios antes de llegar acá era que quería capacitarme, que quería aprender más, que quería conocer más de Él. Y a medida que iba avanzando el tiempo, Dios fue abriendo puertas, contactos, amistades, y entre esos llegué a conocer lo que era realmente lo que es misiones. Que el propósito es el cumplir el gran cierto mandamiento, la gran comisión, que es el ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Y ahí empecé a conocer un poco más acerca del año 2014 aproximadamente, 2015, todo lo que es relacionado a las misiones, conocer a misioneros que no había tenido la oportunidad de hacerlo, de conocer su experiencia. Y de ahí Dios empezó a poner también algo en mi corazón, ese bichito que decimos, acerca de las misiones, que al final misiones, si bien no aparece en la Biblia en sí, pero el mandato, o sea, la Biblia es misionera, Jesús mismo, misionero al dejar, digamos, todo lo que era el cielo, lo celestial, lo divino, para hacerse hombre. Uno de los más grandes misioneros. Así que de esa forma hasta ya llegar al punto de empezar a cumplir ya el llamado que Dios también había puesto en mi corazón, que en este caso es Israel. Bueno, eso mismo te quería preguntar, ¿cómo fue que desde el sur de Chile, bueno, insistía yo, dijiste llegaste a Temuco por motivos de estudio? Sí. Y por lo que he escuchado, tú dices que acá en Temuco comenzó tu llamado, sí, podríamos decir, ¿cierto? Y te movilizaste a Israel. Sí. ¿Cuándo fuiste a Israel? El año pasado, en noviembre. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Alcancé a estar 18 días. Por motivo de estudio no pude estar más. Me imagino que en esos 18 días fueron muy intensos. Cuando uno como cristiano lee o se imagina cómo habrá sido los lugares donde caminó Jesús, o quizás los lugares donde estuvieron los primeros discípulos, los apóstoles o los hombres de la antigüedad, sí. Jacob, nuestro padre Abraham, ¿cierto? Sí. Pero tú lo viviste ahí en primera persona. Claro. Entonces, ¿qué significó conocer el país de Israel? De forma así personal, bueno, el año 2015, de hecho, cuando llegué acá a Temuco, Dios puso en mi corazón la nación de Israel. Primeramente no sabía por qué. Y después, como digo, las cosas se fueron dando. Se fueron abriendo puertas, contactos de misioneros que también están en Israel. Y Dios empezó a poner esa carga en mi corazón, no tanto por Israel en el sentido porque donde anduvo Jesús, sino por su gente, por el pueblo, especialmente por los judíos. Y eso fue bien interesante porque ya estando en Israel, Dios cambió completamente mi panorama en todo sentido. Entonces, de esa forma, ya el año pasado, como digo, Dios abrió las puertas. Tuve un año preparándome en cuanto a recursos y todo, para tener mi primer viaje exploratorio a Israel, porque es un proyecto ya a largo plazo, este llamado, y lo que me motivó fue eso, fue su gente, o sea, el pueblo judío, los musulmanes que hay también allá. Pero específicamente había ido de primera instancia por los judíos, pero luego Dios fue como cambiando algo ahí al conocer otras realidades estando allá mismo. Bueno, Sergio, tú nos comentas un par de cosas que yo quiero detenerme en ello. 2 religiones, y si uno lo piensa, son 2 de las religiones más antiguas y que tienen un factor común, o quizás un par de cosas en común. Es el judaísmo, ¿cierto? Sí. El judaísmo, como uno lo puede asociar casi como sinónimo de Israel. De hecho, claro, la estadística dice que Israel es el único país del mundo que tiene como religión oficial al judaísmo, ¿cierto? Es como una obviedad. ¿Y por qué le digo que tiene un poco de factor en común con el Islam y con el cristianismo también? Bueno, las 3 religiones son monoteístas. Y si usted lo piensa y lo analizamos, el cristianismo y el islamismo vienen en algún sentido del judaísmo. Tenemos un mismo padre, si pudiéramos decirlo así,
que es Abraham. Usted puede encontrar a Abraham en la Torá, puede encontrar a Abraham en el Corán de los musulmanes y también obviamente lo encontramos en nuestra Biblia. Por lo tanto, yo sé que Dios te ha dado este desafío de poder llegar al judaísmo, por lo que nos comentas, y al islamismo, y seguramente ahí nos tienes que contar muchas cosas. Sí. Pero antes de que sigamos sumergiéndonos en lo que es Israel y lo que fue tu viaje misionero, quiero que compartamos un nuevo tema musical y luego vamos a seguir conversando con Sergio. Ay, 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 Zion. Ay, ay, Zion. Haloti shali. Lishlom asiragi. ציון, הלותי שלי, לשלום אסירייך. ציון, 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 הלותי שלי, לשלום אסירייך. איי, 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 ציון. איי, 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 ציון. הלותי שלי, לשלום אסירייך. איי, 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 ציון. Ay, 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 Zion, haloti shali, lishlom asiraich. Ay, 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 Zion, ay, 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 Zion, haloti shali, lishlom asiraich. Zion, 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 haloti shali. Haloti shali, לשלום אסירייך. ציון, 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 haloti shali, לשלום אסירייך. איי, 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 ציון. איי, 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 ציון. haloti shali, לשלום אסירייך. איי, 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 ציון. איי, 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 ציון. haloti shali, לשלום אסירייך. איי, 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 ציון. איי, 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 ציון. haloti shali, לשלום אסירייך. ישראל בטח בשם, בעזרם מגינם הוא. ישראל, ישראל, ישראל בטח בשם. ישראל, ישראל, ישראל עזרם ומגינם הוא. ישראל, ישראל, ישראל בטח בשם. ישראל, ישראל, ישראל עזרם ומגינם הוא. ישראל, ישראל בטח בשם, בעזרם מגינם הוא. ישראל, ישראל בטח בשם, בעזרם מגינם הוא. ישראל, ישראל, ישראל בטח בשם. ישראל, ישראל, ישראל עזרם ומגינם הוא. ישראל, ישראל, ישראל בטח בשם.
Bueno, hermanos, estamos retomando el programa radial de Redecom. El día de hoy estamos hablando de el pueblo, el país, la nación de Israel. ¿Y por qué hacemos la distinción entre país y nación? Porque país, como país, Israel tiene solamente 70 y algo años de edad, un país muy joven. Pero como nación tiene una historia histórica, o sea, desde siempre uno podría decir, nuestra Biblia, la palabra de Dios está basada en la nación de Israel, ¿ya? Así que como nación tienen miles de años de antigüedad, ¿ya? Y como país se le reconoció solamente en el año 1948, pero hay muchas cosas que uno de repente probablemente lo escucha como mito, o que son algunas cosas que salen en la prensa, pero probablemente la prensa no refleja la realidad de lo que se vive en Israel. Ya yo les quería compartir un segundo versículo para que usted lo apunte por ahí. Está en Isaías 65, 18. Dice así: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Eso es Isaías 65, 18 y 19. Hay una promesa, una profecía ahí de Isaías. Y antes leíamos el Salmo 122, que teníamos que orar por la paz en Jerusalén. Entonces yo te quiero preguntar, Sergio, ¿por qué la Biblia resalta tanto la figura de Jerusalén? Yo leía por ahí que Jerusalén hay una parte que no es del todo israelí. ¿Por qué está dividido Jerusalén el día de hoy? El día de hoy, bueno, Jerusalén está dividido, bueno, si bien uno actualmente lo puede ver como algo histórico, político, realmente, bueno, la historia de Jerusalén en sí remonta vemos a Abraham cuando estaba Melquisedec, y habla de Siquem, que es una ciudad de paz. Ahí ya se mencionaba como parte de Jerusalén bíblicamente, pero actualmente hay un conflicto desde antes del año 48 de que Israel fuese independizado en sí, que antiguamente era conocido como Palestina. Ya algunos estudios nos dicen que realmente el nombre palestino fue un nombre que se dio aproximadamente 300, 400 años después de Cristo, en relación a los filisteos, que hubo ahí algo bien interesante. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba tomado por los ingleses Israel, ya habían visto que había mucho conflicto entre los árabes y especialmente entre los judíos. Entonces, a partir de ese momento, ya lo que dijo los ingleses, le dejamos esto en manos de la ONU, y la ONU hizo la división. Entonces de ahí ya se independizaron. Israel el año 48 ya se independizó, al igual que Palestina, pero ahí luego hubo un enfrentamiento en el que Israel ganó territorio. Pero como Israel siempre fue como tan en ese sentido misericordioso, le devolvió tierra a Palestina, especialmente luego a Egipto. Vemos luego la guerra de los 6 días, el Yom Kippur, distintas guerras. Y a partir de ahí hubo ciertas divisiones, especialmente en Jerusalén, que hoy día está dividido en dos, pero fue por ciertos tratados, en el que una parte es considerada Palestina, que es un tema bien interesante, que si bien hoy día muchos no reconocen Palestina, vemos movimientos que son pro-palestinos, otros que son pro-Israel, y ahí hay un tema bien interesante que nosotros como cristianos debemos tener cuidado, que es el no abanderarnos políticamente actualmente, digamos, ante estas situaciones. Dios nos manda a amar a las personas. El palestino necesita tanto del amor de Dios como también el israelí, y en sí Palestina, por ejemplo, actualmente muchos israelitas no reconocen a Palestina como Estado y le llaman los árabes, al igual que dentro de Palestina muchos no reconocen a Israel y le llaman los judíos. Entonces de repente hay ciertos cuidados que hay que tener en eso, y uno como cristiano especialmente tener cierto cuidado de no abanderarse siendo pro algo, sino que lo que nos manda la Biblia, o sea, amar a nuestro prójimo, entender de que hay un pueblo que necesita del amor de Dios. Y ahí empiezan muchas cosas. Entonces, Jerusalén en sí, hay una parte que es Palestina y hay otra parte que también es israelí, como el monte del templo, que es donde actualmente se encuentra la mezquita o la cúpula dorada o la cúpula de la roca, que algunos le llaman, que actualmente, si bien está dentro del mismo Jerusalén de Israel, es un sector que es totalmente palestino. Ya, porque Palestina es un sector dentro de Israel que se llama Cisjordania, y Cisjordania tiene sus propias leyes, tiene su propia policía local. Entonces es bien interesante esa situación que hay allá. Pero el conflicto actual que existe, nosotros podemos ver que es político, territorial, pero si lo vemos realmente es totalmente espiritual y viene desde un principio, con esta enemistad que hubo entre Isaac e Ismael, y luego también con Jacob e Esaú.
hay algo ahí bien interesante, pero algo que hay desde un principio, pero todos apuntan, digamos, a que necesitan en algún momento la reconciliación. Sí. Sergio, yo creo que tú hacías hincapié en dos temas bien particulares, que yo quiero que los desarrolles con más en profundidad, que tiene que ver, bueno, tú dijiste, y yo lo mencionaba un poco al inicio, de que el pueblo de Israel o la religión judía, digamos, si uno lo piensa, lo analiza, tiene un mismo origen con la religión islámica, que es el padre Abraham que nosotros llamamos, que para nosotros también es una persona muy importante y aparece en nuestra Biblia. Y Abraham, no sé si usted se le recuerda, en Génesis se menciona de que Abraham tuvo la promesa de tener un hijo, ya en su avanzada edad, pero Abraham no esperó de alguna manera la promesa y se adelantó. Y por ahí Sara le dijo, mira, ¿por qué no tienes un hijo con mi criada? Y tuvo un primer hijo que se llamó Ismael. Y luego de este hijo que finalmente fue desterrado, tuvo a su hijo de la promesa que era Isaac. Entonces, si uno lo revisa y se vuelve a la historia hace miles de años atrás, un poco el origen que tú decías, que más que político, más que económico, más que de cualquier índole, es un tema espiritual. Y es un tema que está en la Biblia, que hay una raíz ahí de división de Ismael e Isaac. Y tú me comentabas detrás de los micrófonos de que Ismael, en el fondo, genera una figura bien especial para el pueblo palestino. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Y qué significa que vayas tú como cristiano allá? Porque ahí se juntan tres religiones. Claro. ¿Qué hace un cristiano tratando de evangelizar a un judío y por otro lado un islámico? Yo me imagino que debe ser muy complejo. Claro, es bien interesante eso. Porque como decía, si bien se dice históricamente o teológicamente que dentro de las descendencias de Ismael, o también conocidos como los ismaelitas, vienen los descendientes de los árabes, que son conocidos como los árabes hoy en día, y también luego está la línea de Isaac y Jacob, y luego Esaú, que dice que se casó con una hija de Ismael. Algo bien interesante ahí con respecto a esto. Pero con respecto a lo que tú decías, ¿qué hace un cristiano allá? Es bien interesante eso porque en Israel en sí, el proselitismo religioso, el dar a conocer, el evangelizar como acá lo hacemos, está prohibido. No se puede hacer. Como el ir, por ejemplo, si tú ves a alguien, uno puede acercarse a hablarle de Jesús, no se puede, pero sí hay libertad de culto. O sea que si uno va en grupo, por eso, de hecho uno ve muchos cristianos que llegan, y eso es lo otro interesante que llama mucho la atención, y a mí me llamó la atención, es que cada año y cada día pasan miles y miles y miles de cristianos, pero son pocos los que realmente como que se interesan en sí por el pueblo en sí, de que necesitan de la revelación de Jesús, tanto el judío que actualmente no se reconoce aún a Jesús como el Mesías. De hecho, allá el cristianismo es como el ortodoxo, el católico, el cristianismo en general. El concepto evangélico no es muy, muy bien entendido. Si uno quiere dar a conocer que es como un seguidor de Jesús, uno tiene que decir que es seguidor de Yeshua, porque Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo. Entonces, de esa forma como que uno puede aterrizar, digamos, también la línea de los judíos mesiánicos. Entonces, hay que entender que nosotros como cristianos, nosotros no debemos evangelizar en el sentido de querer que el judío se cristianice, porque Cristo viene de una palabra griega. Ellos lo que muchos hacen, el judío hoy día, por ejemplo, especialmente los mesiánicos, cuando son judíos y reconocen a Jesús como el Mesías, pasan a ser judíos mesiánicos. Muchos de ellos mantenían las tradiciones, pero al mantener esas tradiciones, ellos ya no lo hacen en el sentido que antes lo hacían, como para cumplir ciertos mandamientos, sino que ahora lo hacen, por ejemplo, el Shabbat. Hoy día dicen, hoy día nosotros descansamos en Yeshua, ya no es como un descanso físico, sino que descansamos en él y disfrutamos. Y lo mismo con el Islam. En el Islam hay algo interesante, que según la tradición islámica, para los Abraham iba a sacrificar a su hijo Ismael en el monte Moriah. Pero para el cristiano o judío, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, por eso es que están esto, y al final uno a ella le trata incluso casi de primos. Podríamos decir que es así, pero ¿qué hace uno en ese sentido, como tú decías, evangelizando tanto a judíos como también a musulmanes? Es el amor. Es que puedan conocer la verdadera paz, este Dios de amor, ya que dentro, por ejemplo, estando en territorio palestino, no puedo dar muchos detalles, más que nada por temas de seguridad, pero siempre está el hecho de dar a conocer que Dios es amor, porque si uno puede ver que hay 99 nombres que tienen acerca de Alá, pero ninguno dice que Dios es amor.
Entonces cuando uno habla de este Dios que es amor, llama mucho la atención. Lo mismo para el judío. Lo que el judío, si hablamos teológicamente, nos pueden ganar muchísimo. Entonces la única forma es entablar relaciones con ellos, poder conocer realmente sus vidas y a partir de ahí también manifestar, más que hablar, manifestar a Cristo, manifestar a Jesús en uno. Eso es lo que ellos muchos desean, porque como digo, hay muchos cristianos, todos los días hay cristianos, todos los días celebrando fiestas, pero ¿cuántos están manifestando realmente, dando a conocer a Jesús, mostrando a Jesús, más que con palabras diciendo arrepiéntete o conviértete o conoce a Cristo, reconoce a Jesús como el Mesías? No, es manifestar, porque por medio de nuestro ejemplo, incluso la Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Sergio, tú nos comentabas de que estuviste en Israel alrededor de 18 días. Claro. Y también tuviste la oportunidad de estar en territorio palestino. Sí. Y bueno, si uno lo piensa, ahí hay solamente un país reconocido. Claro. Por lo tanto, en estricto rigor tú no cruzas fronteras, pero en la práctica sí estás cruzando fronteras. Sí. Y son fronteras literales, o sea, fronteras religiosas, fronteras étnicas, sí. Y muchas cosas, barreras que separan a ambos pueblos, a ambas naciones, ¿cierto? Y está el pueblo o la religión judía, está la religión islámica, y tú nos decías que hay factores en común como Abraham, como el Ismael, y que nosotros podríamos, tú decías, considerarnos como primos. Claro. Podríamos ser primos hermanos, ¿cierto? Claro. Nosotros somos descendientes de... nosotros, la Biblia dice que somos como injertados, porque nosotros no tenemos sangre israelí en nuestras venas, pero la palabra dice que somos injertados como hijos igual, ¿cierto? Y bueno, tú estuviste allá no muchos días, pero fue un viaje muy intenso, y yo entiendo que te entraste con la figura de turista. Claro. Yo creo que es imposible entrar con la figura de misionero o evangelista. Entonces, ¿qué significó entrar como turista, pero tú ibas con otro foco ya? Claro, claro, yo entré con un grupo de hermanos que iba a conocer Israel, pero yo como por tema de un llamado, un viaje exploratorio, fue netamente con otro propósito, pero aproveché de entrar también de esta forma turística. Y es bien interesante al momento de llegar, porque claro, entrar como misionero o decir yo vengo como misionero, hay que tratar de no decirlo, es casi imposible. Sí, por un tema turístico uno puede hacerlo, y de hecho tuve, mi primer drama al momento de entrar, apenas salí del avión, pero de hecho de verme con la barbita pensaron que era árabe y me llevaron me empezaron a interrogar al tiro. Entonces, pero ya pudieron ver, y uno ve, hay otras cosas que uno ve, que el tema del cuidado que hay que tener en cuanto a la privacidad, porque ya sabían que iba un grupo de chilenos, no sé cómo lo sabían, y ya conocían parte incluso de mi historia, pero fue bien interesante esa entrada y a la vez entrar a territorio palestino, porque en sí el turista no tiene la libertad en sí de poder acceder libremente a territorio palestino, a menos que sea muy, muy... con mucho cuidado por el tema de la frontera, porque van a preguntar qué anduviste haciendo allá. Es conocido como Cisjordania, como Palestina, como también conocido como el West Bank. ¿Ya? Entonces hay muchos cuidados que se tienen en esa área al momento de cruzar a territorio palestino. Que uno cruza territorio palestino, todos hablan árabe, uno está en territorio israelí, todos hablan hebreo, y todos los carteles están árabe, hebreo, inglés. Entonces es bien interesante también eso. Me imagino que la dificultad un poco para comunicarse allá igual es un tema práctico, pero si alguien alguna vez está pensando en decir, chuta, yo quiero ir a Israel, puede ser fines turísticos, pueden ser fines u otros fines, pero nosotros como cristianos yo creo que más de alguno alguna vez ha soñado con visitar Israel. Pero un tema práctico, ¿cómo comunicarse allá? Porque no conozco tu nivel de inglés, pero claro, tú dices que allá en la parte israelí todos hablan hebreo. Sí. Y en el lado palestino todos hablan árabe. Entonces no tenemos la lengua española, digamos, no tiene ninguna similitud con estas dos lenguas. Entonces, ¿cuál sería la dificultad si uno quisiera algún día llegar a esos lugares y poder compartir con los hermanos, como decías tú, porque quizás no los vamos a evangelizar, claro, pero sí es un evangelismo relacional, sí, donde yo voy a compartir con ellos el día a día? Entonces, para mí sería impensado hablarles incluso en inglés. Entonces, para el primer desafío sería probablemente aprender el hebreo, el árabe. Bueno, de hecho, si uno va por el propósito con que uno quiere ir, si uno va ya sea a corto plazo o por una forma turística, no hay problema en el sentido del idioma, ya que si uno contrata algún pack turístico, hay guías turísticos que hablan en español y pueden hacer toda una rutina en español. Pero si uno ya quiere instalarse a estar allá, a conocer, lo ideal es primero el inglés.
el inglés es el idioma, por lo menos cuando yo llegué con el equipo con el que estuve trabajando en territorio palestino, era todo en inglés. Estuve trabajando con una chilena, que omito en este momento el nombre. Sí, se entiende. Estuve trabajando también con un palestino cristiano y también con un estadounidense. Ese fue el equipo con el que estuve allá en territorio palestino y la comunicación era en inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando nosotros visitábamos ciertos hogares, ya que andamos en el sentido haciendo operativos ya sea médicos, visitando algunas familias, nosotros, el palestino, el cristiano, que se manejaba obviamente era local, él nos traducía del árabe al inglés y de esa forma nosotros podíamos también entender algunas cosas, aunque ya el equipo con el que yo trabajaba ya manejaba el árabe un poco más fluido, pero en lo personal tenía que ser en inglés. Y habían también árabes que manejaban muy bien el inglés. En Israel, por temas de turística, de turismo y todo, el inglés también casi todos hablan y algunos también el español porque le gusta mucho el español al israelí. Sergio, yo quería detenerme también en un tema que mencionaste hace unos minutos, que sí es que nosotros como cristianos tenemos que, orar por Israel, orar por la paz, leímos el Salmo 122, por la paz de Jerusalén. Y tú hacías hincapié en algo que me llamó mucho la atención y que me hace mucho sentido como cristiano, de que nosotros no debemos abanderarnos por el país. ¿En qué sentido? Que el país sí o sí está intrínsecamente ligado con la política del país. Entonces, cuando nosotros ya comenzamos a mezclar la política con nuestro foco como cristianos, yo creo que ya estamos cerrando un poco quizás el blanco, porque el foco, la palabra decía explícitamente, ora por la paz de Jerusalén. ¿Por qué crees tú que Dios no hacía mucho énfasis en orar por la paz en Israel? ¿Qué está sucediendo con el clima del día a día en Israel? ¿Se respira un aire de conflicto? ¿Cómo es el día a día en Jerusalén? Sí, en Jerusalén es interesante de que aquí como en Chile en cualquier momento puede temblar y uno está tan acostumbrado en ese sentido, allá como que se sabe, hay cierta tensión en el ambiente, pero hay también cierta paz. Israel es un país muy, muy, muy seguro. Pero a la vez se siente de repente espiritualmente estos conflictos. Pero como decía, hay que tener ciertos cuidados en esas áreas, especialmente como tú decías, con el área de no abanderarme por ya sea por un país en específico o transar el tema político, porque vemos incluso teológicamente que hoy día hay algunos que no, que Palestina, que los árabes que atacan a Israel, y otros que Israel, no, que los palestinos, no, que los israelitas, y de aquí que son los sionistas, y temas políticos, realmente temas políticos. Entonces, pero hay un tema que va más allá, que son las personas. Es la paz que necesitan ellos, es la paz que necesita el judío. Ahora vemos que el mismo Pablo recomendaba en Romanos, él decía, yo no me olvido de mi pueblo, Israel, Romanos 9, 10, 11, que habla mucho acerca de Israel, hablándole a los romanos, que eran gentiles, decían, yo no me olvido de mi pueblo, no me olvido de mis raíces. Pero sin embargo, él hacía ese hincapié de que Dios igual puso cierto velo, y él también ve a quien le saca el velo, pero también está este hecho de poder amar también a los palestinos. Y algo que me tocó mucho fue, te comentaba en Tito, la oración de un hermano que conocí, porque muchos dicen, no, los palestinos no aman a Israel, y hay muchos palestinos que aman Israel, que aman a los judíos, y uno de ellos, un palestino cristiano que conocí, que era representante de la Sociedad Bíblica Palestina, una de sus oraciones que me marcó fue esa, que él oró y decía, Señor, le damos la bienvenida, oramos y queremos y abrimos nuestras tiendas a los hijos de Ismael, queremos que muchos árabes, que muchos también árabes musulmanes puedan conocer de este amor de Jesús, de Yeshua. Entonces eso como que lleva a sacar un poco más allá y entender también el papel que tiene Israel actualmente profético, ya que vemos que también un tema de los últimos tiempos, algo bien interesante. Existen teologías que dicen que actualmente la iglesia cumple el papel de Israel, que Israel ya no corre, que es la teología del reemplazo, pero hay algo que hay que tener en cuenta, que Israel, Dios no es un Dios que rompe sus pactos, que Él cuando tiene un pacto, Él los cumple. Si bien Pablo en algún momento dijo ya no hay judío, no hay griego, no hay, pero lo mismo cuando dice que no hay hombre, no hay mujer, no es que haya uno en especial, que haya uno favorito, sino que cada uno cumple funciones distintas. Israel cumple su función, la iglesia, nosotros, el pueblo también de Dios, cumplimos un papel en todo este plan divino. Entonces es bien interesante, y ahí está el hecho de orar por la paz también de Jerusalén, especialmente.
Bueno, Sergio, hemos hablado bastante del país de Israel, ¿cierto? De la religión judía. Muchas veces nosotros ignoramos algunas cosas, que judío no es necesariamente sinónimo de israelíes. Pueden haber israelíes con otras religiones, Sí. ¿cierto? Sí. Judío, en estricto rigor, en el contexto actual, digamos, habla de la religión. Y así como también un árabe no es sinónimo de islámico. Claro. No necesariamente. Nosotros sabemos que muchos árabes son efectivamente islámicos. Pero acá, por ejemplo, acá mismo en Chile pueden haber gente de razas chilenas, si quisiéramos decirlo así, que eventualmente pueden ser judíos, que pueden ser islámicos, ¿cierto? Sí. Y tú hablabas también de un concepto que es bien interesante, que es el judío mesiánico. Que si uno lo piensa, es un judío que es, obviamente, pertenece al país de Israel, ¿cierto? Adoptó la religión oficial del país, que es el judaísmo, y probablemente es de raza también israelita. Claro. Probablemente desciende de los israelitas antiguos, Sí. que a todo esto israelita no es el gentilicio de Israel, sino Claro. que el gentilicio es israelí. Sí. Y probablemente también viene de la etnia antigua, ¿cierto? De los israelitas antiguos. Y cuán difícil debe ser, porque me imagino una tradición histórica milenaria, y en algún sentido adoptar algo que va contra la norma de ellos. Yo recuerdo los primeros cristianos del primer siglo, cuando Pablo era el más fervoroso fariseo, el más celoso, decía él, de la Torá, ¿cierto? Y él decía que los cristianos que se habían apartado del judaísmo puro, literalmente eran impuros y merecían la muerte, ¿cierto? Y esto de alguna manera se vive en la actualidad, y están probablemente habiendo algunos Pablos que son los más fervorosos judíos, pero han descubierto y se les ha sido revelado a Yeshua, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces, si quisiéramos resumir en 4 motivos de oración, Sergio, los motivos por los cuales debiéramos orar hoy día por Israel, para que quienes nos están escuchando puedan anotar o se quede en su mente, que podamos resumir cuáles son los principales motivos de oración por Israel actual. Actualmente, bueno, una de las principales oraciones bíblicas, que es primero orar por la paz de Jerusalén, que yo creo que ese debería ser una de las principales oraciones de nosotros. La segunda, orar por la reconciliación de palestinos con israelíes. La reconciliación, que es súper necesario, que haya reconciliación en ambos pueblos, orar por la reconciliación. Orar también para que Yeshua se manifieste también a muchos judíos, como también a musulmanes. Y orar también, como digo, actualmente por las situaciones que estamos viviendo, por las noticias, estos temas de guerra, que de repente gente inocente no tiene por qué sufrir ciertas consecuencias. Yo amo mucho a los palestinos, amo mucho a los israelitas, y estando allá poder conocer la realidad de cada uno, que son realmente un amor de personas, de familia, tanto por ambos lados, y que necesitan de que Jesús, de que Yeshua se les sea revelado a ellos. Y eso es... Ok, Sergio, nos vamos entonces con el desafío de orar por esos motivos de oración que nos señalabas, y de primera persona, protagonista de haber estado quizá pocos días, pero yo creo que fueron días tan intensos que aprendiste mucho, y yo creo que va a ser un viaje significativo en tu vida, que probablemente dio un giro en tu vida. Así que gracias por acompañarnos en esta tarde en el programa Radial de Redecom. Yo creo que vayamos ahora a un tema musical y volvemos para despedirnos. Honestos de Elías declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que
Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue? Hermanos, ya estamos de vuelta para despedirnos el día de hoy. En el programa de la Red de Cooperación Misionera Redecom nos acompañó el hermano Sergio Suárez, ¿cierto? Viviendo actualmente en Temuco, pero oriundo del sur de Chile, quien nos comentó sobre su experiencia misionera o exploratoria de corto plazo en Israel. Así que, Sergio, yo quiero darte el pase para que te despidas. Ya, sí, bueno, gracias primeramente igual a los que se pudieron conectar. Saludo especialmente a mis familias que están escuchando desde Puerto Cisnes, desde la Patagonia. Así que no, y eso, y alentarle a cada uno a seguir orando, como digo, por Israel, y también está abierta en caso de que alguien quisiera que pudiese comentar acerca de, porque hay muchos detalles que quizás podía haber comentado, pero por tiempo es imposible, pero si alguien quiere contactarse igual no hay ningún problema para poder dar a conocer en sí el cómo se veía la realidad de Israel, el verdadero sentido, que Dios no nos llama a judaizarnos, sino que hay distintas cosas que uno puede hablar acerca de esto. Entonces, eso, gracias, y gracias también por la invitación. Muchas gracias, Sergio, por acceder también a la invitación que te hicimos. Y solamente reiterar, para cerrar ya el programa, los medios de comunicación o los medios de contacto que tiene Redecom. En la fanpage en Facebook pueden buscarlo como Red de Cooperación Misionera Redecom. También tenemos nuestro correo electrónico, que es redecom.araucanía@gmail.com, y también un fono WhatsApp, que es el más 569 95417791. Lo reitero, es el más 569-9541-7791. Esto es Red de Cooperación Misionera Redecom. Muchas gracias por sintonizarnos en este día, y nos vemos el próximo domingo en este mismo horario y en este mismo dial. Muchas gracias. Gracias. Enciende una luz y déjala brillar. Ha sido un